El edificio del tribunal estaba tranquilo. El guardia no tenía que pararse, no había nadie a quien vigilar. Se sentó en una silla y abrió una revista. De repente, la puerta crujió al abrirse. Parecía que quien la abría tenía dificultades. Me levanté rápidamente y corrí hacia la pesada puerta de roble, empujándola con suavidad. En el umbral había un niño delgaducho de 6 años, con una rodilla raspada y grandes ojos tristes llenos de determinación. Apretado contra su pecho había un viejo conejo de peluche. «¿Qué haces aquí?», pregunté con severidad. «Los niños no deben estar en los tribunales». «Necesito ver a mi padre», murmuró el niño y corrió hacia el torniquete. Rápidamente pasó por debajo de la barrera y se adentró en el edificio. ¡Para!», grité, corriendo tras el chico. Corrió por el pasillo y se detuvo bruscamente delante de la sala del juez. Sin vacilar, agarró el picaporte y tiró. No lo alcancé hasta que ya estaba dentro de la sala. «Juez Moreno acaba de irrumpir». Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Jadeé. «¡Papá!», gritó el niño y corrió hacia el juez. «Usted sí que es mi padre, ¿verdad?». El juez Moreno se levantó de la mesa y miró al niño. Una imagen pasó ante sus ojos. Tenía 5 o 6 años. Acababa de descubrir que su padre conducía el camión que llevaba la compra a la tienda cercana a su casa. Había corrido a los brazos del hombre como aquel niño. Pero el hombre le había empujado, le había llamado estúpido y había empezado a descargar cajas de cerveza. A sus 37 años, lo recordaba como si hubiera ocurrido ayer. El juez miró a los ojos del niño. ¿Dónde los había visto antes? Le resultaban tan familiares. Por supuesto, el niño del orfanato. Lo visitaba a menudo y lo llamaban el benefactor del orfanato. La caridad era una parte importante de la vida del juez Moreno. Levantó al niño en brazos, lo miró profundamente a los ojos una vez más y sonrió. «Hijo, por fin me has encontrado», dijo. La secretaria y el guardia se quedaron de piedra. Gustavo Moreno y su madre vivían en casa de su abuelo. A pesar de sus refunfuños, el anciano quería a su hija y a su nieto. La pobreza era la compañera constante de la familia. Su abuelo pescaba y vendía pescado en el mercado del pueblo, mientras que su madre trabajaba para un granjero. Gustavo nunca vio a su padre, ni supo quién era. Su madre le cerró bruscamente cualquier intento de saber de él. Con el tiempo, el niño dejó de preguntar. Entonces los niños del pueblo decidieron gastarle una broma al ingenuo Gustavo Moreno, diciéndole que Bruno, el conductor que repartía mercancías en la tienda local, era su padre. Él les creyó, desesperado por tener un padre de verdad en su vida. Pero el pequeño Gustavo se ganó otro trauma infantil cuando corrió a abrazar a aquel camionero furioso. Lloró durante 2 horas en el desván de su destartalada casa antes de quedarse dormido. Su madre y su abuelo lo buscaron frenéticamente. La vida cambió radicalmente cuando su abuelo falleció. Se fue a pescar y nunca volvió. Lo encontraron en la barca. Consiguió amarrarla cuando volvía de pescar, pero su corazón simplemente se paró, negándose a seguir latiendo. Ya no quedaba nada que retuviera a madre e hijo en aquel pueblo dejado de la mano de Dios. La madre decidió trasladarse a la ciudad. El dinero era escaso, pero decidió arriesgarse. En la ciudad había más oportunidades para ella y su hijo. Todo encajó desde el principio. La madre consiguió trabajo como limpiadora en la escuela a la que Gustavo empezó a ir. Vivían en un anexo del edificio de la escuela, donde antes vivía el conserje, pero el antiguo alojamiento de este llevaba varios años abandonado. Entonces Yolanda se casó con un profesor de la escuela. Gustavo tuvo una hermana pequeña, Kida. Gustavo estudiaba bien, asimilándolo todo rápidamente. Estaba decidido a conseguir un buen trabajo y salir de la pobreza. Un día le preguntó a su madre, «¿Qué es ese edificio que hay enfrente de nuestra casa?» «Es un orfanato», respondió su madre. «Allí viven niños que no tienen a nadie en este mundo. Verás, hay 2 edificios, uno para niños muy pequeños y otro para niños a partir de 3 años. «¿Por qué no tienen a nadie?», preguntó Gustavo. «Así es como ocurre. Por ejemplo, los padres han muerto y no hay nadie que cuide de los pobres niños». El niño se sintió triste. Quería hacer algo bueno por esos niños, pero no sabía qué ni cómo. Un día, él y su hermana pequeña
pasaban por delante de la valla del orfanato y se fijaron en una niña de pelo rizado que lloraba, acurrucada contra un árbol. ¿Por qué lloras?, le preguntó K. Hoy se han llevado a Miguel a casa y voy a vivir aquí para siempre. Las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. No llores. Te voy a regalar mi conejito. Es mágico y hace realidad los deseos, dijo K, deslizando el peluche entre los barrotes de la valla. ¿De verdad? La niña dejó de llorar un momento y preguntó. ¿De verdad? ¿Cómo te llamas? Elena. El conejo siempre protegerá a Elena y le traerá suerte. Lo hará. Guárdalo siempre contigo y no se lo des a nadie. Entonces todo irá muy bien en tu vida. Siguieron adelante, pero por alguna razón Gustavo recordaba a menudo la cara de aquella niña, sobre todo por la noche, tumbado en la cama sin dormir. Pasaron los años. Gustavo ingresó en la Facultad de Derecho. El joven ascendió rápidamente y a los 30 años se convirtió en el juez Moreno. Permaneció en la ciudad, a donde él y su madre se habían trasladado desde el pueblo. Su padrastro y su madre se trasladaron a la ciudad vecina, donde al antiguo maestro le ofrecieron un puesto en un colegio público. Esto ocurrió cuando Gustavo aún estaba en la universidad. Gustavo alcanzó la meta que se había propuesto en la infancia, cuando aquel camionero bigotudo le empujó bruscamente y le llamó tonto. Se convirtió en un hombre de éxito con una importante fortuna, dedicando toda su vida a su carrera. A los 37 años, aún no había formado una familia, aunque si quisiera, le rodearían multitud de mujeres hermosas. Pero mantenía el dedo firmemente presionado sobre el mazo, parte integrante de cualquier proceso judicial. Nadie podía imaginar que un juez de mirada impasible pudiera hablar así a un chico con una camiseta arrugada y una rodilla raspada. «¿Vamos?», dijo Gustavo, sujetando al niño con una mano. «¿A dónde vamos?», preguntó el niño en voz baja. «Al albergue», respondió escuetamente el juez. La secretaria y el guardia de seguridad intercambiaron miradas. El juez Moreno simplemente no quería causarle dolor al chico, pero ahora lo devolvería al refugio, lo que le causaría el mismo dolor, solo que un poco más tarde. Eso pensaron los dos. «¿Por qué el refugio?», preguntó el niño llorando. «Tenemos que decirle a todo el mundo que me has encontrado, arreglar algunas formalidades». «¿Formalidades?», el chico parecía confuso. «¿Son malas?». «No, un poco tediosas, pero no malas», se rió Gustavo Moreno. De repente, miró el conejo de peluche que sostenía el niño. Bordado en el pecho del juguete estaba el nombre Moreno. Gustavo sintió que se le erizaban los pelos de la nuca y que un escalofrío le recorría la espalda. No podía ser, ¿verdad? ¿Era el mismo conejo que el pequeño K había regalado a la niña del refugio? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Elena, la niña del orfanato. ¿De dónde has sacado este conejo, chico?, preguntó Gustavo metiendo al niño en el coche. Lleva conmigo desde que nací, sonrió el niño. Creo que me lo regaló mi madre y luego lo dejó en la protectora. Parecía tener unos 6 años, pero razonaba como un adulto. A Gustavo le dolió el corazón. Este hombre siempre había sabido lo que hacía. Todo en su vida estaba en orden, pero ahora el juez se comportaba de forma totalmente atípica. ¿Qué le había ocurrido? ¿Por qué este chico despertaba tal respuesta en su alma, como si realmente hubiera sido su hijo perdido? Tal vez solo se veía a sí mismo en este pequeño travieso. «Juez Moreno, ¿se da cuenta de lo que está haciendo?», preguntó el señor Fernández, ajustándose las gafas en la nariz. «Es un niño». «Soy consciente, señor Fernández», respondió Gustavo con calma. «Quiero que Beto Moreno se convierta en mi hijo, con todas las de la ley. Voy a iniciar el proceso hoy mismo y creo que todos los trámites estarán resueltos para el lunes. Pero solo faltan 2 días para el lunes. Tiempo más que suficiente si no lo dejamos para más tarde y nos ponemos manos a la obra de inmediato». El director comprendió que, para el juez, con sus contactos e influencias, era cuestión de 5 minutos. ¿Puedo llevarme al chico el fin de semana y traerlo aquí el lunes para completar todos los trámites? «Creo que sí», respondió el viejo director, tendiendo al interlocutor un formulario de solicitud en blanco. «Tiene que rellenar esto. Ese es el procedimiento». «No hay problema», dijo Gustavo cogiendo el bolígrafo.
Estaba a punto de marcharse cuando de repente recordó algo. Señor Fernández, dígame por favor, ¿conserva usted los expedientes personales de los niños de años anteriores, digamos de hace 20 años? Sí, claro. Los expedientes se conservan durante 50 años. ¿Por qué? Hace poco más de 20 años, vivía aquí una niña con el pelo rizado, Elena. No sé su apellido, era solo un niño entonces, pero aún recuerdo sus ojos tristes y esperanzados. Ah, es usted un romántico, juez Moreno. Hace 10 años que trabajo aquí. Una chica llamada Elena fue liberada bajo mi supervisión. Acababa de empezar a trabajar en el refugio, pero la recuerdo. Era un poco solitaria, siempre sentada y dibujando. Creo que sus cuadros siguen colgados en la sala de juegos de los niños. ¿Sigue el destino posterior de sus alumnos?, preguntó Gustavo pasándose la mano por el pelo. Bueno, depende de las circunstancias. Hay niños problemáticos, así que a veces tenemos que hacer un seguimiento, pero normalmente no. Entendido. ¿Puedo saber el nombre completo de esa graduada Elena? Por supuesto, tengo su número. Le pediré a la secretaria que me ayude con eso. En cuanto tenga la información, se lo haré saber, ¿de acuerdo? Gracias, señor Fernández. Buenas noches. Adiós, señor Moreno. Beto estaba sentado en el pasillo, en un banco de madera, esperando a Gustavo. Bueno, campeón, ¿preparado para volver a casa? Gustavo le guiñó un ojo. ¡Hurra! ¿Dónde está tu casa? ¿Aquí, en el tribunal? No, chaval, tengo una casa muy normal. El hombre cogió al niño de la mano. Gustavo no sabía qué hacer con el niño. Empezó a recordar a su hermana. Tenía 8 años menos que él. Gustavo recordaba que le leía cuentos de hadas. K escuchaba, conteniendo la respiración, sobre todo si había algo emocionante en las historias. Gustavo leía con distintas voces, interpretando tanto al lobo como a la pobre cabrita, o incluso a un ratón. Su hermana se reía, aguantándose la barriga, y pedía más y más. Cenaron en el cenador. Gustavo pidió comida en un restaurante. «¡Qué picante está esa carne!», exclamó Beto. «¿Carne de dragón, tal vez?» «¿Por qué carne de dragón?», preguntó Gustavo riendo. «Porque escupen fuego. Seguro que su carne es tan picante como el fuego». El chico se inclinó hacia el vaso de agua. «Entendido. La próxima vez te la pediré sin guindilla. Toma un poco de pan de queso, seguro que no es picante». «¿Vamos a vivir juntos?», preguntó de repente Beto. «Sí, amigo, juntos. ¿Crees que nos las arreglaremos?» «Nos las arreglaremos», le aseguró el chico y empezó a comer su pan. En el bosque reinaba el silencio. Solo se oían los suaves sollozos de una joven inclinada sobre un pequeño montículo de tierra. En lo alto había una sencilla cruz de madera, sin foto ni placa. En el montículo había flores frescas. «Perdóname, mi pequeña, por no haberte protegido», dijo la niña entre lágrimas. «Todos estos años me he culpado por no despertarme a tiempo. Ni siquiera me dejaron despedirme de ti. ¿Por qué me hizo esto Diego? Solo dijo que estabas muerta y te enterró aquí aquella fatídica noche, pocas horas después de que nacieras». Elena visitaba este lugar con regularidad. Recordaba al bebé, la noche en que nació. Durante años, repitió esta escena en su cabeza. Estaba sola en la cabaña del bosque. Diego aún no había regresado de la cacería. ¿Por qué se había ido con él? Estaba a punto de dar a luz. Todo empezó tan deprisa que Elena ni siquiera se dio cuenta al principio de que el bebé iba a nacer. Intentó llamar a Diego, pero no había cobertura. Tampoco pudo llamar a la ambulancia. La pobre no sabía qué hacer. Las contracciones empezaron sobre las 4 de la tarde y a medianoche nació el bebé. Estaba débil, apenas lloraba. Elena estaba muy cansada y se durmió con su hijo al lado. Cuando se despertó, ya había amanecido. El niño no estaba a su lado. Elena se levantó de un salto, mirando ansiosamente debajo de la tosca cama. Ni rastro del bebé. Diego tampoco estaba en la cabaña. La niña se marchó. Los pájaros del bosque cantaban suavemente, como deseándose los buenos días. El coche de Diego estaba aparcado no lejos de la cabaña, así que había vuelto de cazar. De repente, el chico apareció de entre los jóvenes arbustos de enebro con una pala en las manos. «Diego, ¿dónde está nuestro hijo?», gritó Elena y corrió hacia él. Su estómago respondió con dolor. «Elena, nuestro bebé».
Se ha ido. Cuando entré en casa, no respiraba y estaba frío como el hielo. No quería que lo vieras, así que lo enterré aquí en el bosque. ¿Qué? Eso es mentira. Eso es mentira. Fue por tu culpa que llegué a este desierto. Ni siquiera pude llamar a una ambulancia. Mi bebé nació en esta puta cabaña en el bosque. ¿Por qué no me despertaste, cabrón? Elena golpeó con los puños el ancho y robusto pecho del tipo. Lo siento, no pude. Sé que soy culpable. Quizás si hubieras estado en la clínica, las cosas habrían sido distintas. Nunca te importó nuestro hijo. La chica siguió gritando histérica. Yo apenas te importaba. En realidad, lo único que te importaba era beber cerveza con tus compañeros y cazar. Te odio. Te odio. Elena se sentó en la hierba húmeda, aún cubierta de rocío, y lloró, hecha un ovillo. Luego, de repente, se levantó de un salto. ¿Dónde está mi hijo?, exigió una respuesta. Está cerca. Si quieres, te lo enseño. Visitaremos su tumba. Condujo a Elena hasta un viejo pino, donde había un montículo de tierra fresca. La muchacha se arrodilló y se inclinó sobre el montículo, como si estuviera acunando a su bebé. Pequeña mía, no pude protegerte. Perdóname. Diego fumaba a su lado, sin mirar a la muchacha embargado por la tristeza. No quedaba claro en su rostro si le dolía verla o si simplemente no le importaba. Haz una cruz, le dijo Elena a Diego y caminó de regreso a la casita. La niña ató una cinta que había preparado para su hijo a un árbol del camino. Así sabría exactamente por dónde volver. Sabía que volvería muchas veces a poner flores en la tumba de su hijo y a llorar durante horas. Se separó de Diego en cuanto llegaron a casa. Simplemente recogió sus cosas y se fue a vivir con un amigo. Él no intentó detenerla. Al parecer, ni ella ni el bebé le importaban. Elena estaba de nuevo en ese lugar maldito que se había llevado la vida de su angelito. A veces parecía una pesadilla, como si su hijo estuviera vivo y corriera hacia ella desde algún lugar, cubriéndole los ojos con sus tiernas manitas. Pero eso nunca ocurría. Solo había un montón de flores frescas sobre ella. Poco después de cenar, Beto se quedó dormido. Al principio los chicos le susurraron que su padre era juez, por lo que apoyaba el refugio, pero no quería llevarse al niño. Estalló una pelea, y entonces Beto aprovechó la oportunidad y corrió directamente al juzgado. Y entonces el indescriptible sentimiento de felicidad de que ahora tenía un padre. A Beto le daba igual ser juez o cuidador, solo quería ser hijo de alguien. Quería vivir en una familia. Eso era lo que más deseaban en el mundo todos los niños del centro de acogida. Una copiosa cena hizo que el niño se durmiera por fin en la mesa. Gustavo llevó a su hijo al salón. Poco a poco se fue haciendo a la idea de que ahora tenía un hijo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo pensaba criarlo solo? Por alguna razón, estos pensamientos no le asustaban demasiado, como si estuviera esperando a que ocurriera algo que les ayudara a él y a Beto a hacer la mejor vida posible. El nuevo padre se sentó en el sofá junto al niño dormido y jugó con el conejo de peluche que tenía en las manos. De repente, sintió algo dentro del juguete. Parecía una pelota pequeña. Había una cremallera escondida en el conejo. Lo recordaba de cuando su hermana pequeña jugaba con él. Incluso le pidió a su madre que le bordara su apellido, para que nadie lo confundiera y se lo llevara. Gustavo abrió el juguete con cuidado. Dentro, entre el relleno blando, había una bola de plástico dividida en dos mitades. Con un delicado movimiento de los dedos la abrió y encontró un papel doblado. Allí estaba su retrato. Sí, su retrato cuando tenía unos 15 años. A su hermana nunca le había gustado dibujar, y este dibujo había sido hecho claramente con amor y gran habilidad. Era evidente que lo había dibujado una niña con talento. Podría ser que la misma niña, con sus rizos rebeldes y sus grandes ojos tristes, fuera la madre de Beto. Dijo que había encontrado al conejo con él, pero ¿por qué había dejado a su bebé? Ella sabía muy bien lo que significaba ser huérfano y no sentir amor paterno. La obligaron las circunstancias. Gustavo decidió encontrarla, o al menos averiguar dónde estaba y qué hacía. Diego regresó a la cabaña del bosque hacia medianoche. Inmediatamente sintió que algo iba mal.
Había un olor extraño en la cabaña. Elena estaba tumbada en la cama, sujetando un paquete contra su pecho. ¿Qué era? ¿Una almohada? Apretó los ojos y se iluminó con el teléfono. Oh, no, era un bebé. Mientras estaba de casa, su novia había dado a luz sola, sin asistencia médica. Los pensamientos de Diego se agitaron como animales salvajes en una jaula. Nadie sabía que el bebé había nacido. La chica no se había inscrito en la clínica. Elena creía que la niña había nacido muerta. La vida es más fácil sin una criatura frágil a la que cuidar, y él no quería perder a Elena. Diego actuó con rapidez. Recogió con cuidado al recién nacido. Era tan débil, tan pequeño que, por un momento, Diego dudó. Pero luego lo envolvió en un chal de lana cercano, colocando dentro el conejito favorito de Elena. Lo llevó a todas partes, como a un hijo. La noche permitía un viaje rápido, sin atascos en la carretera. Diego sabía dónde tenía que ir. Aparcó el coche un poco lejos y se acercó al edificio, encontrando fácilmente la caja. Colocó con cuidado el pequeño y cálido paquete en su interior y corrió de vuelta al coche. De vuelta al bosque, empezó a construir una falsa tumba. Al acercarse a la cabaña, encontró a Elena. Nadie podía decir si Diego se arrepentía de lo que había hecho, pero cuando se deshizo del bebé, no pudo retener a la niña a su lado. Unos conocidos le dijeron a Elena que Diego se había ido a alguna parte y había desaparecido. A ella no le importó. Se dio cuenta de que en realidad no lo amaba. El cielo los había unido para el nacimiento de su hijo y después se lo había llevado. El silencio envuelve el refugio. Los alumnos ya se habían dormido. La enfermera de guardia estaba en su puesto, intentando combatir el sueño leyendo. De repente sonó el timbre, indicando que había alguien en el box. La joven enfermera sacó al pequeño bebé, envuelto apresuradamente en un chal de lana. Los médicos no tenían muchas esperanzas de que el niño sobreviviera. Estaba muy débil. Pero Beto sobrevivió. Ese fue el nombre que le puso la enfermera de guardia, que encontró al bebé en la caja. Le pusieron el apellido bordado en el juguete que estaba con él. Beto Moreno, suena muy afirmativo, exclamó la madrina del bebé. Quizá gracias a este nombre, el frágil niño nacido en la cabaña del bosque sobrevivió, prosperó y se convirtió en un niño maravilloso de ojos sin fondo. El sábado por la tarde, Gustavo llevó a Beto al parque de atracciones y también organizó un encuentro con su mejor amigo José, que era el director del hospital infantil. Vaya, amigo, esta vez sí que lo has conseguido. ¿Cómo te atreves a adoptar a un niño así de la nada? ¿O me estoy perdiendo algo? Se rió José. José, no podría haberlo hecho de otra manera. Entró directamente en mi despacho, como si alguien le condujera hasta allí. Cuando le miré a los ojos, supe inmediatamente que estábamos destinados a estar juntos. Así suele hablar la gente de las chicas, se rió José. Vamos, me tomas el pelo. Gustavo le dio una palmada en el hombro a su amigo. Sabes, sugiero que examinemos al chico mañana, dijo José poniéndose serio. ¿Le pasa algo?, preguntó Gustavo. No, solo para asegurarnos de que todo está bien. Veámonos mañana al mediodía. Te espero en el vestíbulo. De acuerdo, doctor. Convencerías a un muerto. Gustavo volvió a darle una palmada en el hombro a su amigo. El fin de semana pasó desapercibido. Beto ya dormía cuando José llamó. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida, amigo?, empezó José sin rodeos. ¿Decirte qué? Gustavo se sorprendió. Que Beto es tu hijo. Te dije que la adopción sería oficial. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de relaciones de sangre. El niño es tu hijo. Hicimos una prueba de ADN, por si acaso. José, estás bromeando. No puede ser. Yo no tengo hijos. No he estado con una mujer en años. Te lo estás inventando. ¿Un hijo? Piensa en tu vida. Hace unos 7 años. Tal vez recuerdes alguna belleza en el amor. Ah, vamos, José. Tú y tus bromas. Hablaron un poco más y se despidieron. Gustavo no durmió bien aquella noche. Las palabras de su amigo resonaban en su cabeza. ¿Cómo podía ser Beto su hijo? ¿Qué había pasado en su vida hacía 7 años? Comenzó a recordar. Estaba Lati. Sí, Leti le había mareado en su momento. Gustavo aún no era juez,
Podía permitirse tales aventuras en la vida y pensó seriamente en casarse con ella. Incluso quiso pedir su mano, pero no funcionó. Aquella noche, Gustavo voló hacia su fogosa hada con un ramo de flores y un anillo en una caja de terciopelo con forma de rosa. Quería darle una sorpresa y no le dijo a la chica que iba a ir. Estaban en el porche de su casa. Él, Letty y un motero con cazadora de cuero y gorra negra. Se fundieron en un largo beso y decididamente no repararon en nadie ni en nada a su alrededor. Era evidente que los jóvenes estaban completamente absortos el uno en el otro. Gustavo sentía que ardía. Ella correspondía a sus sentimientos y a aquellas noches inolvidables. ¿Estaba jugando con sus sentimientos? Pero ¿cuándo había conseguido involucrarse con aquel motorista? ¿O ya estaba allí antes que él? Pero rompieron y luego volvieron a estar juntos. Solo podía hacer conjeturas. Gustavo arrojó el ramo y la caja con forma de rosa sobre la hierba junto al volante del coche. Giró bruscamente el volante y condujo hasta su casa. A medida que se acercaba, cambió repentinamente de idea y decidió ir a la primera discoteca que encontrara. Quería beber y escuchar música alta que al menos amortiguara un poco su dolor. La sala era ruidosa. Los jóvenes se divertían. ¿Qué otra cosa se podía hacer un viernes por la noche? Por supuesto, divertirse y salir de fiesta. Gustavo se fijó enseguida en una chica sentada sola en una mesa, pidiendo y bebiendo un whisky doble. Gustavo se volvió hacia la solitaria belleza. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó Gustavo, desplegando todo su encanto y tratando de sonar lo más informal posible. No, mi amiga se ha peleado con su novio y me han dejado aquí, respondió la chica. ¿Y tú no te peleaste con el tuyo? No, porque no tengo, rió suavemente. Soy Gustavo, dijo el joven tomando asiento frente a ella. Él, sonrió la desconocida, y suena precioso. En aquel momento a Gustavo no le importaba cómo se llamaba aquella belleza. Solo quería beber y olvidar brevemente sus penas en su abrazo. Y lo consiguió. Era tan joven, tan increíblemente hermosa. La chica no le preguntó nada. Simplemente desapareció de su vida como una sombra al sol. Cuando Gustavo despertó, ella ya no estaba. Desde entonces, Gustavo no ha tenido ninguna relación seria. Se sumergió en su trabajo y ascendió rápidamente en su carrera. Ya no había tiempo para aventuras amorosas. No era apropiado que el juez Moreno persiguiera a bellas jóvenes que solo querían aprovecharse de su posición y de su dinero. Eso no era para él. En el fondo, seguía siendo un romántico, dispuesto a escalar un acantilado para rescatar a su amada de las garras de un dragón, aquella cuya sola mirada hacía que su corazón diera un vuelco y las mariposas volaran por todo su cuerpo. Pero por desgracia, Gustavo aún no había encontrado a esa persona. ¿Podría haber sido Elena, la madre de Beto? ¿Esa niña de ojos llorosos detrás de la valla del orfanato? ¿Por qué no lo había encontrado? ¿Por qué no le había dicho que esperaba un hijo? Tal vez ni siquiera sabía que el bebé era de Gustavo. Se hacía llamar él. Podía haberse hecho llamar Elena. El corazón de Gustavo latía con fuerza, como si quisiera salírsele del pecho. Por dentro, se sentía extrañamente dulce y doloroso, como cuando vuelves de un largo viaje a tu ciudad natal o a un hogar lleno de amor. Gustavo descolgó el teléfono. Elena Sánchez. Volvió a leer el mensaje del director del orfanato. ¿Dónde puedo encontrarte, Elena Sánchez? Gustavo sabía que la encontraría, y rápidamente, gracias a sus contactos. Todos los asuntos relacionados con la adopción de Beto estaban resueltos. Ahora tocaba buscar a su madre. Gustavo podía permitírselo. Después de todo, sus vacaciones habían comenzado. Era tan simbólico que el pequeño Beto hubiera llegado a su vida en su último día de trabajo. No sabía qué quería preguntarle a Elena. No quería juzgarla, pero aún así quería entender qué la había llevado a abandonar a su hijo. Gustavo condujo hasta la dirección indicada. Elena vivía en un barrio alejado, en las afueras de la ciudad. Las casas de 4 plantas estaban apiñadas, casi sin espacio entre ellas. La pobreza miraba a Gustavo desde todas las esquinas, pero a él no le importaba. Estaba deseando ver a la que había aparecido en su vida como una luciérnaga, la que había abandonado a su hijo recién nacido hacía varios años.
Gustavo aparcó el coche y se dirigió a la entrada indicada. Marcó el número del piso. ¿Quién es? Sonó una ronca voz femenina. ¿Puedo ver a Elena Sánchez? A Gustavo le tembló ligeramente la voz. Está trabajando, respondió la mujer del interfono. ¿Y dónde trabaja? En el Café Isla de las Tres Palmas, a 2 manzanas de aquí, masculló la lacónica interlocutora y colgó. El café resultó ser muy acogedor. Las mesas rodeaban una isla ovalada con 3 palmeras. El suelo estaba pintado del color del mar, dando la impresión de que las mesas estaban sobre el agua. Había pocos visitantes, solo 2 parejas sentadas en las mesas, charlando alegremente. Hola, le saluda la camarera de pelo cuidado y uniforme pequeño. ¿Ha reservado mesa? No. Gustavo se quedó sin habla y miró la etiqueta con el nombre de la chica. Elena, Santa Virgen María. Es ella. Permítame llevarle a una mesa muy cómoda. La camarera caminaba entre las mesas con pasos ligeros, como si se deslizara por el suelo. ¿Espera a alguien o va a estar sola? Sola. Sinceramente no pensaba quedarme mucho tiempo. Llegaron a la mesa. ¿Es usted Elena Sánchez?, preguntó Gustavo al sentarse. Sí, así es, respondió la chica ligeramente perpleja. ¿Y usted es? Me llamo Gustavo, Gustavo Moreno. ¿Podemos hablar en un sitio tranquilo? Es muy importante. ¿Está relacionado con mi trabajo? Espero que mi vecina Raina no haya hecho nada malo. No, solo necesito hablarte de algo que pasó hace unos años. No te preocupes, nada te amenaza. Solo necesito aclarar algo. Termino a las 7, dijo Elena en voz baja. ¿Dónde podemos vernos? Te paso a buscar a las 7 y arreglamos, dijo Gustavo. Por favor, tráeme una taza de café sin leche ni azúcar. De acuerdo, contestó Elena, pasando rápidamente las mesas. Gustavo estaba allí a las 7:04. Elena salió del café al comienzo de las 8. La chica iba vestida muy sencilla, vaqueros y una camiseta oscura, con un pequeño bolso gris colgado del hombro. Gustavo salió del coche. Si no te importa, podemos hablar en tu coche, sugirió la chica. Sí, claro. Vámonos de aquí un rato. Abrió la puerta. ¿De qué querías hablar?, preguntó Elena de inmediato. De tu hijo, contestó Gustavo con calma. Elena se estremeció. ¿Cómo sabías que tenía un hijo? Elena contuvo la respiración. Es una larga historia. ¿Dónde está el conejo de peluche que tanto te gustaba de niña? Eres como una especie de mago. Elena se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja, haciendo preguntas tan extrañas que solo yo debería saber. Pero al parecer, la información fluye como el agua. ¿Dónde está el conejo? Está enterrado con mi bebé en el bosque. Eso es lo que me dijo mi exnovio. Espera, no diste a tu bebé a un orfanato, ¿verdad? Claro que no. ¿De qué estás hablando? Sigo visitando la tumba de mi hijo. ¿Por qué hablas de un orfanato? Porque tu hijo vivió allí 6 años enteros. Elena lo miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué me está diciendo? Mi bebé murió casi nada más nacer. Estaba en una cabaña en el bosque. No pude llamar a una ambulancia. No sé quién te lo ha dicho, pero tu hijo, junto con un conejo de peluche bordado con Moreno, mi apellido, vivió todos esos años en el orfanato. Lo encontraron en una caja, envuelto apresuradamente en un chal de lana, con ese mismo conejo. Dios mío, el sinvergüenza, ¿qué sinvergüenza es? Dejó a nuestro hijo en un orfanato y me dijo que estaba muerto, que era frío como el hielo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la niña. Gustavo arrancó el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena llorando. A mi casa. Te voy a presentar a Beto. ¿Qué Beto? A tu hijo y al mío. ¿Cómo que mío? Primero lo adopté y luego descubrí que soy su padre biológico. ¿Pero por qué dices que es mi hijo entonces? El padre de mi hijo era el idiota de Diego. Por el camino, Gustavo se lo contó todo a Elena. Lloró y se tiró literalmente de los pelos. ¡Qué tonta soy!, se reprendió a sí misma. Creí tan fácilmente a ese idiota. ¿Quieres decirme que he estado poniendo flores regularmente solo en un montículo de tierra? Hace 6 años y 2 meses que no hay rastro de mi hijito allí. Solo vivo a la espera de volver al bosque y sentarme en la hierba, llorar
y hablar con mi hijo, al que solo he visto unos minutos. No, eso es monstruosamente injusto. Pero ahora todo irá bien. Espero que no te moleste demasiado que tu hijo no sea de Diego, sino mío. Gustavo paró el coche. Ya llegamos. Es difícil describir lo que pasó cuando Elena vio al pequeño Beto. Es más fácil decir que hubo muchas lágrimas, abrazos y ternura. «Quédate con nosotros», le ofreció Gustavo. «Me siento fuera de lugar en tu elegante casa», sonrió Elena. «¿Eres alcalde o algo así?» «No, solo soy juez». «Vaya, juzgas a la gente. Debe de ser difícil. Yo desde luego no podría hacerlo». «Tienes razón, es difícil, especialmente cuando hay tanta corrupción y mentiras en este mundo. Estoy considerando seriamente cambiar de carrera». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Elena. Beto se durmió en sus brazos, y ella lo abrazó, reacia a dejarlo ir. Imagínate, Diego había privado a este chico y a la propia Elena de la alegría de estar juntos durante 6 largos años. Estaban separados. Elena nunca experimentó lo que era criar a un hijo desde el nacimiento, mientras que Beto creció en un orfanato, el mismo lugar donde creció su madre. El destino a veces nos tiende trampas increíbles. «Quiero escribir libros», respondió Gustavo con sencillez. «¿Qué es eso? Has dedicado toda tu vida a la abogacía y ahora, de repente, quieres escribir. ¿De qué tratarán tus libros?» «Bueno, sobre el amor, por ejemplo. Y también quiero escribir apasionantes historias de detectives. Tengo tanto que contar al mundo. He visto tantas cosas en mi vida que solo los casos judiciales ya valen la pena. Las personas son criaturas realmente increíbles. Hacen cosas que ni te imaginas. Y nunca llegué a ser artista, como había soñado desde niña». Elena suspiró con tristeza. «Llegarás a serlo», le aseguró Gustavo. «El talento no puede desaparecer así como así. Encontré ese dibujo en el conejo. ¿Cómo lo has hecho?» «Ah, lo de siempre. Lo esbocé con un lápiz. Pero solo me viste 2 minutos en la valla». «2 minutos son suficientes para hacer un boceto», respondió simplemente la joven mamá. «¿Dibujas bien?» «A veces sí. Simplemente cojo un lápiz e intento dibujar algo. Siempre he tenido que sobrevivir. Si no me hubiera involucrado con Diego, habría arruinado mi vida tanto como lo hizo la de Beto. No exageres, él solo ha sacudido un poco tu vida, pero se regenerará fácilmente, créeme, lo conseguiremos». El corazón de Elena latió más rápido. Ese «nosotros» hablaba más alto que cualquier palabra. Ella nunca había tenido ese «nosotros». Solo estaba ella y un gran mundo hostil que no se apresuraba a mimarla, sino que, al contrario, a menudo le daba bofetadas en la cara o incluso patadas en el culo. «Gracias, Gustavo», dijo Elena emocionada. «Si no hubiera sido por ti, nunca habría conocido a Beto. Todavía estaría vagando por ese bosque, llorando en la ladera de la colina. Sabes, si no hubiera sido por mi amigo José, que hizo en secreto una prueba de ADN, ni siquiera habría sabido que el chico era pariente mío». Me quedé sin habla cuando me lo dijo. De hecho, él pensaba que yo ya lo sabía. Bueno, Beto lo sabía. Elena acarició la espalda del niño dormido. Los niños sienten mucho más que nosotros, los adultos. Elena se quedó a dormir en la habitación que Gustavo había transformado poco a poco en una habitación infantil. Veía a su hijito dormir plácidamente en la cama y no podía apartar los ojos de él. Pensó en cómo vivirían ahora. Después de todo, tenía que confirmar oficialmente que ella era la madre de Beto y Gustavo. Él era el padre. Imagínate, un encuentro fugaz convierte a un hombre y a una mujer en padres, y sin embargo, muchos no lo aprecian. No se alegran de lo sucedido e incluso culpan al destino. Hace 7 años, Elena no podría haber imaginado que su vida acabaría así. «Él, ven con nosotros al club esta noche», sugirió Lorena, la chica con la que alquilaban una habitación a una anciana. «¿Pero no ibas a ir con Ricardo?», preguntó sorprendida. «Entonces iremos juntos». Lorena se giró frente al espejo. «No sé, las discotecas no son lo mío». «Ah, venga, vamos a divertirnos. A lo mejor te encontramos marido». Sin embargo, su amiga consiguió convencer a Elena para que fuera con ellas. Todo empezó bien, hasta que un chico invitó a Lorena a bailar. Ricardo montó un escándalo.
y se marchó de la discoteca, y Lorena corrió tras él, olvidándose de su amiga. Elena decidió quedarse. Se sentó sola en la mesa, y entonces apareció aquel chico guapo, con un traje caro y tristeza en los ojos. La chica sintió como si una especie de chispa hubiera pasado entre ellos, algo que nunca antes había sucedido. Con Diego era diferente. Acababan de conocerse y de empezar a salir. Al principio, a ella le parecía interesante que él siempre quisiera ir a algún sitio. Paseaban bajo la luna, veían amanecer en un parquecito o junto al río. Pero luego todo ese romanticismo se fue quedando en el camino. Diego tenía su propia vida, amigos, casa, trabajo como mecánico en un taller, y ella, Elena, se fue desvaneciendo poco a poco en un segundo plano. Entonces la chica descubrió que estaba embarazada. Diego sugirió entonces deshacerse del bebé, pero Elena decidió firmemente dar vida a su hijo, con o sin él. Nunca pensó que esa persona pudiera cometer semejante atrocidad. Menos mal que llevó al bebé a un orfanato y no lo abandonó a un lado de la carretera. Al parecer, aún quedaba un resto de humanidad en él. Elena intentó no pensar ahora en aquellos terribles sucesos. Necesitaba pensar en su hijo, en su pequeño, que había sido privado del amor de una madre todos estos años. Ambos tenían que compensar lo que habían perdido. Elena se durmió abrazada a Beto. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz, desde el momento en que lo dio a luz en una cabaña del bosque, lejos de la civilización. Tal vez podría decirse que sintió algo parecido cuando estuvo en los brazos de Gustavo. Él estaba un poco borracho, y ella no estaba del todo sobria, pero no importaba. Aquella noche fueron felices juntos, muy felices. «Beto, cariño, papá ha llamado para cenar», llamó Elena a su hijo, que estaba dibujando en el salón. «Ya voy, mamá». El niño entró corriendo en el estudio de su padre. Entraron juntos en la cocina. ¿Qué es ese olor?», Gustavo olfateó el aire. «Carne con verduras», respondió Elena, secándose las manos con un paño. «¿Y por qué no te he conocido antes?», besó a su mujer en el hombro. «Hubiera disfrutado de una comida tan deliciosa como esta». «No hace falta que me halagues», bromeó Elena, pinchando a su marido en el estómago. «María, tu cocinera, es excelente». «Sí, pero sigue sin ser lo mismo. ¿Has terminado esa maravillosa puesta de sol?». «Solo unos retoques». «¿Y cómo va tu novela policíaca?». «Oh, ahora es intensa. Me pone la piel de gallina. No puedo esperar a leerla». «Definitivamente tendrás la oportunidad, probablemente en unas semanas. Y he sacado un notable en español», dijo Beto de repente, dándole un mordisco a su carne. «¿Qué?», exclamaron sus padres al unísono. Beto era un estudiante excelente. «Jaja, te he pillado». Beto estalló en carcajadas. «Estabais ahí sentados creyendo que había escrito un atardecer. Estoy terminando un libro. Tenía que destacar de alguna manera». «Niño travieso», protestó tu madre. «Ayer repasamos contigo todas las reglas». «Pero puedes destacar de otras maneras, hijo». Su padre le alborotó el pelo. «¿Cómo?», preguntó Beto, tomando un sorbo de zumo de su vaso. «Bueno, por ejemplo, construyendo una casa chula con bloques de construcción». «Eso es común. Cualquier niño puede hacerlo». «No, no todos. Podemos construirla juntos y luego decorarla, por ejemplo, con conchas. Tenemos muchas». Elena miró cariñosamente a su hijo. «No, paseemos juntos después de cenar», sugirió Beto. «Así destacamos». «¿Qué tiene eso de especial?», preguntó su mamá. «El hecho de que somos la familia más guay del universo». El chico le tendió la mano y sus padres hicieron lo mismo. Cerraron los puños. Era su ritual. Qué bien que aquellos chicos traviesos del albergue, que se burlaban tan cruelmente del pequeño Beto, le dijeran que el juez Moreno era su padre, el que le metió en el albergue. Si no hubiera sido por ellos, esa flor mágica, la familia Moreno, no habría florecido ahora.